Bien chicos, espero que se encuentren muy bien. Continuando el día de hoy, esta es la segunda tutoría de las tutorías de proyecto que estoy desarrollando con ustedes. Eh, el día de hoy, pues ya ustedes saben, ya es más que todo práctico. Ya todo lo que tenía que ver con la parte técnica y teórica, pues fue el día de ayer. Y hoy vamos a continuar con nuestra parte de desarrollo de circuitos electrónicos utilizando Arduino, ¿sí? En el software en línea Tinkercad, en el simulador en línea Tinkercad. ¿Okay? Estuvimos diciendo en la tutoría anterior que Arduino tiene varios pines, también conocidos como puertos, ¿sí? Puertos de entrada y de salida. Y habíamos dicho de que en las entradas, en esos pines de entrada de Arduino se suelen colocar sensores y en las salidas actuadores, ¿sí? Sensores como un pulsador, sensor de presencia, de temperatura, entre otros, y actuadores como un LED, como un buzzer, como una pantalla LCD, un motor eléctrico, entre otros, ¿sí? Para este caso voy a enseñarles más que todo esta plaquita blanca que ven aquí, esta tarjetica que ven aquí ustedes, de varios punticos, ¿sí? Esta tarjetica es bien conocida como protoboard, ¿sí? Que viene de tarjeta de prototipado, ¿sí? Es una tarjeta que viene con un montón, digamos, muchos puntos de hecho, que están interconectados de manera eléctrica entre sí, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, tenemos filas que se conectan entre sí. Miren que todas esas que se seleccionan es porque están unidas o están juntas, y estas de acá que van en columna, las que están unidas son las que van juntas. Ya quiere decir que todo esto que está aquí está unido, y si yo conecto algo a este punto, lo que yo conecte aquí se va a transmitir a este punto de acá, ¿sí? Lo que yo conecte de este lado aquí es exactamente lo mismo que va a llegar a este punto de acá. Y en este caso esta línea está totalmente aislada de esta, y estas líneas están totalmente aisladas entre sí, ¿sí? Esta no se toca con esta, y para poder unirlas pues yo debo hacer una conexión ahí entre ellas. Entonces ya ahí sí, lo que una con esta, pues lo que esté aquí puesto pues va a aparecer también de este lado conectado, ¿sí? Entonces la protoboard me permite a mí, digamos, hacer conexiones de manera mucho más fácil cuando esté trabajando con un prototipado. Entonces esto es lo que ustedes usualmente van a estar utilizando cuando estén haciendo ese prototipo inicial de su proyecto, ¿sí? En este caso pues quería mostrarles cómo es la conexión con dos LEDs. En este caso aquí tenemos nuestros dos LEDs. Ya ustedes saben que la patica corta es el negativo y la positiva es la más larga. La positiva va conectada con una resistencia, ¿sí? Y de esta patica nosotros podemos conectarla al negativo, es decir, a esta de aquí. Pero ¿será que esa sería una conexión correcta? Realmente no, porque ese negativo es el negativo de esta placa de la protoboard, pero no es el negativo del Arduino. Entonces yo para eso debo hacer lo siguiente, ¿sí? Debo hacer una conexión ahí, ¿sí? Ahora sí, el negativo del Arduino se transmitió a toda esta línea, así que todo lo que yo conecte a esa línea va a estar conectado al negativo o tierra de Arduino. El otro pin entonces sería este de aquí, y ya tengo mis dos LED conectados en la pata negativa con la tierra de Arduino. La otra patica del LED pues va conectada a cualquier pin digital de Arduino. Entonces para eso hacemos la conexión. Podemos conectarla, no sé, al pin 8 por ejemplo, y la otra podemos conectarla al pin 6, digamos, ya. Entonces ya tengo la conexión hecha, ¿sí? Miren que la resistencia está conectada sobre la línea
13, ¿cierto? La columna 13. Y si yo conecto esto de aquí hasta acá, entonces estaría conectando ya ahora sí el LED que va por esta resistencia hasta el pin 8 de Arduino. Y lo mismo acá, está sobre la columna 22 y la resistencia la tengo conectada a esa columna, así que yo tomo un cable que se extienda desde ahí hasta el pin 6 de Arduino. Y ya el resto pues es programación que ustedes la conocen. Tenemos los dos bloques, tenemos el void setup, que es el bloque de configuración, y aquí es donde voy a configurar que estos LEDs los voy a tener como salidas. Recordemos que a los LEDs se utilizan más que todo en las salidas del Arduino. Entonces en ese caso, para configurarlo, sabíamos que debemos utilizar la instrucción o sentencia pin mode o estado del pin, y el primer parámetro representa el pin donde yo tengo conectado. En este caso es el pin 8, es el primer LED, ¿sí? Y lo declaro como una salida. El segundo LED está el pin 6, entonces lo mismo, cambio aquí, sea el número que tenga, por el pin 6. Ya, bien. Pero ahora yo les voy a enseñar algo distinto. Les voy a enseñar a cómo trabajar con variables. En programación se suelen utilizar mucho variables porque nos facilitan a uno no solamente el desarrollo del algoritmo, sino a que nosotros podamos entenderlo sí, mucho mejor. Entonces en ese caso vamos a utilizar variables. En programación hay diferentes tipos de variables. Las más usadas suelen ser variables tipo int, ¿sí? Que se conocen como variables enteras, y representa cualquier variable que obtenga un número entero. ¿Qué son los números enteros? Pues sabemos que son los números naturales positivos y negativos que no tienen ninguna parte decimal. ¿Ya? Eso es un número entero, incluyendo el 0. ¿Ya? Entonces nosotros podemos declarar aquí una variable que se llame LED rojo. LED rojo, ¿sí? Y va a estar asignada al pin que el pin 8, ¿sí? Pero también tengo otro LED. Tengo un LED que está asignado, vamos a cambiarle el color, podemos colocar el color amarillo. Entonces tengo una variable tipo int que se llama LED amarillo, ¿sí? Y lo tengo conectado entonces al pin 6. ¿Ya? Entonces ya con eso yo puedo incluso utilizar estas variables y me va a representar este valor entero 8 y 6 en este caso. ¿Ya? Entonces acá en estado del pin ya no utilizo 8, sino que ya puedo utilizar la variable como tal. Yo voy a decir que el LED rojo va a estar configurado como una salida. Ya ven cómo tiene más sentido eso que colocar solo el número. Entonces en este caso yo voy a decir que el LED amarillo entonces va a estar configurado como una salida. Quiere decir que aquí donde dice LED rojo, inmediatamente el programa o el software lo va a tener en cuenta como el número 8 que estaba antes, y acá donde dice LED amarillo lo va a tener en cuenta como el número 6 que estaba antes. Así estoy diciendo que el LED rojo es salida y el LED amarillo también es una salida. Ya estoy asignando un valor digital a ese LED, ¿sí? Entonces listo, ya configuré eso como salida, y ahorita me voy a mi void loop, que es donde yo desarrollo el programa, y aquí es donde yo voy a decir que ellos se enciendan un segundo y se apaguen en otro segundo. ¿Ya? Para eso utilizo la sentencia, ya ustedes la conocen, digital write, recordando que la W es en mayúscula, ¿sí? Y también le paso dos parámetros. El primer parámetro representa en este caso el LED o el pin donde tengo conectado ese LED, y el valor que le voy a asignar, es decir, el estado para encenderlo o para apagarlo. High sería para encender, que es lo primero que yo quiero que pase. En este caso entonces voy a mandar a encender al LED que está conectado al pin 8, que en este caso es el LED amarillo, y le voy a mandar un estado en alto,
high, ¿sí? Y ahora voy a mandarle un estado en alto al LED rojo, ¿sí? O no, mejor, vamos a mandarlo a que se apague. Es decir, que cuando el amarillo esté encendido, el rojo va a estar apagado. Y lo mismo vamos a hacer lo contrario. Entonces esperamos un segundo utilizando delay. Y recordemos que un segundo son 1000 milisegundos. Y ahora vamos a hacer que el amarillo, como estaba encendido, miren, se apague. Entonces vamos a colocar aquí LED amarillo, ¿sí? Y le vamos a asignar el estado de low y que se apague. Y ahora el LED rojo que estaba apagado, mírenlo aquí, ahora vamos a hacer que se encienda con un high, LED rojo, y listo, ya está mi programa hecho. Y ahora le doy aquí donde dice iniciar simulación y debería de funcionar. Cuando el amarillo se enciende, el rojo está apagado, y cuando el rojo se enciende, el amarillo se apaga, ¿sí? Miren cómo alterno. Y todo eso lo hice utilizando lógica de programación, utilizando algoritmos y utilizando en este caso lo nuevo que aprendimos, que son variables, ¿sí? Para concluir el tema de variables, entonces no solamente existen variables enteras, también existen variables decimales que se conocen como float. Yo puedo asignar una variable que se llame, no sé, temperatura, por ejemplo, y le puedo dar un valor de, no sé, 47.5 grados, ¿ya? Float acepta valores decimales, ¿ya? Mientras que int, la variable es tipo int, no, solamente valores enteros. También tenemos otro tipo de variables que no son numéricas, sino son tipo, se le conocen como alfanuméricas o tipo string de texto, y son variables tipo char, ¿sí? Entonces yo aquí puedo decir saludo, ya se llama esa variable, se llama saludo, y le asigno un valor string o texto como hola mundo, ¿sí? Y ese es el valor de esa variable. La variable saludo tiene un valor de hola mundo, que es un tipo texto. Entonces esas son variables tipo char. Las float serían decimales y las int serían tipo entero, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a continuar. Ya saben cómo funciona la protoboard, ya saben cómo se trabajan con variables, ¿sí? Ya saben cómo configurar salidas en Arduino, por ejemplo, para encender LEDs. Pero ahora necesitamos aprender a cómo configurar algún pin, no como salida, sino como entrada, para recibir un valor. Recordemos que Arduino en las entradas recibe información y en las salidas envía información. Ya sabemos cómo enviar información, ahora necesitamos saber cómo recibirla, y eso es lo que vamos a aprender ahora, ¿sí? Entonces, para ese caso, vámonos ahora al siguiente circuito, este que está aquí. En este circuito vamos a hacer uso de un pulsador. Vamos a hacer uso de un pulsador, un LED, las resistencias y obviamente nuestro Arduino, ¿sí? Entonces, la conexión del LED ya ustedes la conocen, ¿sí? El LED tiene una resistencia asociada, la pata negativa, que en este caso ahora está la resistencia sobre ella, va a donde, al negativo o el GND de Arduino, y la otra patica va a cualquier pin digital del mismo. En este caso está conectado al pin 13 y es un LED amarillo. En este caso yo acá declaro ese LED amarillo, ¿se acuerdan? Como una variable tipo int, y va a estar conectada al pin 13. Entonces yo digo que LED amarillo es igual a 13, ¿sí? Esto que const es para indicar que esta variable es constante, es decir, que nunca va a cambiar. Miren que él siempre va a estar conectado al pin 13, por lo tanto esa variable nunca va a cambiar su valor,
¿ya? Por otro lado tenemos conectado un pulsador, ¿sí? Un pulsador, imagínense como si fuese el interruptor de su casa. Cuando ustedes presionan el interruptor, pues se enciende el bombillo, y cuando lo vuelven a presionar, pues se apaga, digamos. Entonces puede parecerse un interruptor, no lo es, pero es un pulsador. La diferencia entre interruptor y pulsador es que el pulsador retorna. Cuando yo presiono, inmediatamente regresa. Así que miren aquí para que vean, vamos a verlo más cerca. Si yo lo presiono, ¿sí? Vamos a iniciar la simulación rápidamente. Si yo lo presiono, miren, y cuando lo suelte, él retorna, ¿sí? Él retorna. Mientras que un interruptor no, tú lo presionas una vez y se queda en ese estado, y cuando lo vuelves a presionar es cuando regresa al estado siguiente o anterior. Entonces, bien, para la conexión del pulsador es exactamente la misma. Tiene dos pines, así como si fuera el LED. Uno de los pines, en este caso, va a ir conectado al positivo, ¿sí? En este caso, uno de los pines va conectado al positivo, o los 5 voltios de Arduino. Miren que yo acá extendí los 5 voltios de Arduino, lo extendí con un cable rojo hacia la protoboard, acá al positivo, ¿sí? Mírenlo aquí, quiere decir que toda esta línea es de 5 voltios, y yo hice que una de las paticas del pulsador pues estuviese conectada a esos 5 voltios. ¿Por qué razón? Porque yo quiero enviar una señal a Arduino, ¿sí? La otra patica del pulsador está conectada a un pin digital. En este caso está conectada al pin digital 7, ¿ya? Y recordemos que los pulsadores son ¿qué? Entradas. Miren aquí, son entradas. Entonces yo necesito enviar una señal por ese pin y que mi Arduino me la detecte. Esa señal ya sabemos que es un valor de voltaje. Por esa razón es que yo tengo conectado esta patica del pulsador a 5 voltios, para que cuando yo lo presione, entonces inmediatamente mande esa señal de 5 voltios. Y recordemos que 5 voltios es un height, un alto. Mande esa señal de alto al pin digital 7, y que cuando no esté pulsado, pues entonces mande un bajo, que serían 0 voltios. Ya voy a buscarles aquí pulsador, imágenes, y quiero que ustedes vean aquí un pulsador, ¿sí? Ya se van dando cuenta. Entonces miren esta imagen de aquí. Cuando yo presiono, él cierra el circuito, lo que ya yo les he enseñado en clase, y deja pasar la corriente. Cuando él deja pasar la corriente, el voltaje llega entonces al pin digital. Cuando presiono, deja pasar la corriente, y el voltaje que viene por aquí pasa por aquí, y llega hasta acá. Y de esa manera yo estoy mandando una señal de 5 voltios al Arduino. Luego entonces Arduino debe saber cómo recibir esa señal, o debe identificar esa señal, ¿ya? Parte de esta conexión eléctrica también se suele utilizar una resistencia que va conectada a tierra, ¿ya? Eso es más que todo para evitar ruidos en el sistema, ¿sí? Ruidos que afectan esa señal. Entonces miren que ya esas son todas las conexiones. Recuerden que siempre va a haber una parte de hardware, que es una construcción física, y una parte de software, ¿sí? Entonces en la parte de software vamos a darle un poco de zoom a esto para aprender cómo es la programación. Entonces miren aquí, ya saben que el LED amarillo va conectado al pin 13, y que ahora mi botón está conectado a qué pin, al pin 7. Entonces yo declaro una variable que se llame botón y que sea o esté conectada al pin 7, ¿ya? Pero además voy a crear otra variable tipo int, ya no constante, porque esta sí va a variar el valor, pero la voy a crear solita. No le voy a asignar ningún valor. ¿Por qué?
porque ese valor va a ser asignado automáticamente cuando lea el estado del pulsador. Es decir, esta variable me va a almacenar el estado o el valor del botón. ¿Sí? Cuando yo lo presione, me va a almacenar un height o 5 voltios. Y cuando yo no lo esté presionando, me va a almacenar entonces un low o 0 voltios. Entonces, primero que todo, me voy entonces a mi bloque de configuración. En ese bloque de configuración debo configurar este LED como una salida, pero también debo configurar este pulsador como una entrada. Para eso ya ustedes saben la sentencia pin mode o estado del pin, y entonces configuro el LED amarillo como una salida output, y utilizo otra sentencia pin mode y configuro el botón como una ya no salida sino entrada. Y listo, esas son las dos configuraciones que yo necesito para poder hacer mi programa. Luego me voy entonces al while loop, y aquí quiero que presten mucha atención. ¿Sí? Recuerden que el loop viene de hacer un ciclo, hace un ciclo continuo, es decir, va a repetir todo esto de manera continua o infinita por siempre, ¿ya? Entonces, para poder hacer que cuando yo presione se encienda el LED, yo primero debo capturar el estado de el pulsador. ¿Y cómo lo capturo? Para eso fue la variable que creé. A esa variable yo le voy a asignar el estado, y para capturar el estado utilizo la siguiente sentencia: digital read. Es decir, voy a leer lo que está en el pin digital 7, es decir, lo que está en el botón. Voy a leerlo. Quiere decir que cuando yo lo presione, esta sentencia va a capturar el high o el 5 voltios. Y cuando no lo esté presionando, entonces esta sentencia va a capturar el low o el 0 voltios. Y se lo va a asignar a la variable val botón. ¿Sí? Quiere decir que esta variable puede tomar dos valores, o high o low. Una vez esta variable haya capturado ese valor, entonces yo voy a utilizar una estructura que se utiliza en programación, que se conoce como estructura condicional, el if y el else. If significa sí, pero como una condición, es decir, le voy a poner varios ejemplos. Si Andrea hace la tarea, entonces puede salir a jugar con sus amigas. Si Fernando estudia, puede pasar el examen. Si Camilo aprende inglés, entonces puede ganar la materia. ¿Sí? Entonces este if es para establecer esa condición. Si sucede esto, entonces va a pasar esto otro. ¿Sí? En este caso, si el valor del botón es exactamente igual, es decir, igual a high, es decir, yo aquí ya voy a comparar que el valor que haya almacenado botón a través de esta sentencia, si es igual a height, entonces yo a través de la sentencia digital write le voy a decir al LED amarillo que en este caso se encienda. Para eso cambio aquí de low a high, ¿sí? Y entonces ahí es donde viene la sentencia else, que significa si no. Si no, entonces le voy a decir a través de la sentencia digital write, le voy a decir al LED amarillo que se apague. Les pongo otro ejemplo con el else. Si Andrea hace todas las tareas, entonces sale a jugar. Si no, entonces no sale a jugar. En este caso, si el valor del botón es igual a height, entonces el LED amarillo se enciende. Pero si no, entonces el LED amarillo se apaga. Listo. Y eso es todo. Dicho eso, entonces vamos ahora sí a iniciar nuestra simulación y vamos a corroborar eso. Aquí la inicio. Y yo cuando presione el botón debería de encenderse el LED amarillo. Ahí lo tengo presionado. Una vez lo suelte, él se debería de apagar. Voy a soltarlo en 3,
2, 1. Ahí lo solté, miren que ahí se apagó. Si lo presiono de nuevo, él se enciende, y si lo suelto, él se apaga. Si lo presiono, él se enciende, y si lo suelto, él se apaga. Y listo. Así es como funciona este programa. Miren que entonces ya que aprendimos no solamente a trabajar con salidas, sino que también aprendimos a trabajar con entradas. Las configuramos, utilizamos una variable para asignarle al pulsador o al botón, ¿sí? Una variable tipo int, que las utilizamos luego acá para leerla utilizando la sentencia digital read, y el valor que haya leído se le va a asignar a esta variable val botón, ¿sí? Y luego pues utilizamos entonces una condicional para establecer que cuando se presione el pulsador, es decir, cuando el estado de valor sea igual a height, entonces se va a encender el LED amarillo, y cuando no, entonces va a quedar apagado, ¿sí? Muy bien, entonces de esa manera es como nosotros podemos leer entradas. Ya aprendimos entonces lo que son salidas y entradas. Vamos a continuar ahora con otro circuito muy interesante y muy sencillo. Recuerden que todos estos circuitos pues yo se los voy a ir pasando a ustedes junto con el algoritmo, claro está. Listo, vamos a ver este otro de aquí. Este circuito es un circuito ¿de qué? Mírenlo bien. Esto es un buzzer o un altavoz. Un buzzer emite sonido cuando se le envía una corriente eléctrica, ¿sí? Cuando yo hago pasar una corriente eléctrica a través de él, entonces él envía un sonido, y dependiendo de digamos el valor de corriente o de voltaje que reciba, él puede emitir diferentes tipos de sonidos, ¿sí? A eso se le conoce como, dependiendo de la frecuencia que yo le envíe, pues entonces él va a emitir un sonido distinto. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se puede trabajar con el buzzer. Recordemos primero entonces que el buzzer sería un actuador, mírenlo aquí, y estaría conectado a las salidas del Arduino. Quiere decir que cuando yo lo configure en el programa o en el algoritmo, debo declararlo como una salida. Entonces vamos primero entonces a la conexión o a la parte del hardware. Para eso aquí tenemos nuestro buzzer. Miren que él tiene una parte positiva y una parte negativa. La negativa, como en el LED, va conectado a la tierra. Miren que la tierra la extendimos a través de esta línea de la protoboard, ¿cierto? Y está aquí conectada a la tierra del Arduino. Y la parte positiva va conectada con una resistencia de, puede ser 100 ohmios, que va luego a un pin digital. En este caso sería el pin digital 7. Y voy a cambiarle los colores a esto para que sea mucho más entendible. Listo, pin digital 7. Quiere decir que yo debo declarar el pin digital 7 como una salida para poder enviar la corriente al buzzer y que este pueda sonar o emitir el sonido. ¿Ya? Entonces, imaginemos el buzzer como si fuera una alarma. Vamos ahora hacia nuestro código. Bueno, algo muy importante que debemos tener en cuenta es que también podemos utilizar variables para buzzer. Yo puedo aquí declarar una variable const tipo int, porque recuerden que ella no va a cambiar de su posición, es decir, del pin 7, y le voy a decir que esa variable se va a llamar no sé, parlante. Ya parlante le voy a asignar el valor del pin digital 7. ¿Ya? Entonces ahora acá en el bloque de configuración utilizo la sentencia pin mode o estado del pin para decir que parlante es una salida. Y listo, esa es la única configuración que yo necesito. Ahora me voy al void loop, ¿ya? Y en el void loop entonces yo puedo hacer que ese buzzer suene. Para eso puedo utilizar la función que se llama digital write, donde voy a decirle a parlante
que se encienda. En este caso, encenderse es con un high, significa emitir un sonido. Y espero 200 segundos y luego nuevamente suene. Es decir, que este va a sonar cada 200 segundos. Vamos a iniciarlo y vamos a ver que eso funcione. ¿Sí ven? Bueno, no 200 segundos, sino 200 milisegundos. Ya, 200 milisegundos. 200 milisegundos es una fracción de un segundo. Bien, en este caso vamos a detener la simulación. Ya ustedes se dieron cuenta cómo se puede hacer para que el buzzer suene, pero Arduino tiene otra función o otra sentencia que le permite hacer que suene de otras maneras o con otros tipos de sonido. Esa función se llama tone, ¿sí? O tono. Algo que no les había mencionado es que yo puedo utilizar doble slash para hacer que cualquier sentencia se vuelva un comentario o para hacer cualquier comentario. Ya, miren que apenas le puse los doble slash, inmediatamente la deshabilité y quiere decir que ya no la puedo utilizar a menos que no le quite los slash. Ahora vamos a utilizar la función tono o tone. Ya, esta función tone tiene tres parámetros. El primer parámetro representa el pin donde yo tengo conectado mi buzzer. En este caso ese pin se llama como parlante. Entonces yo aquí, en vez de colocar el pin 7, coloco parlante, porque a parlante ya le había asignado el valor de 7 o ese pin donde yo lo tengo conectado. El siguiente parámetro representa la frecuencia que yo le voy a enviar. Cuando hablamos de frecuencia, digamos, estoy haciendo referencia a ese sonido específico que él va a hacer. Hay diferentes frecuencias, o hay todo un rango bastante amplio de frecuencias, y cada frecuencia pues es una señal distinta. Por lo tanto, la frecuencia 220 va a hacer que suene de una manera específica, y van a darse cuenta que va a sonar totalmente distinto que cuando le mandamos el height. Y 100 significa que va a sonar durante 100 milisegundos, es decir, una pequeña fracción de un segundo. Vamos a ver. Voy a eliminar este delay. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que ese retardo se va a hacer dentro de la misma función tone. Entonces voy a iniciar la simulación. Si se dan cuenta, yo puedo extender el tiempo. Vamos a hacer que suene por menos tiempo, ¿sí? Bueno, vamos más bien a agregarle ese delay, agregámosle el delay, y ya sabemos que va a sonar durante un pequeño corto tiempo. Este valor que está aquí, me equivoqué, representa el tiempo durante el cual va a estar sonando, ¿sí? Durante 100 milisegundos. Entonces yo puedo hacer un retardo de 200 milisegundos para que emita el sonido y luego pare y vuelva a hacerlo. Vamos a ver. Ya, ¿se dan cuenta? Entonces, listo. De esa manera es como entonces yo puedo hacer que mi buzzer suene como incluso el sonido de una alarma real. Entonces, como una última prueba, yo quise combinar el circuito del pulsador junto con el circuito del buzzer. ¿Para qué? Para que cuando yo presione el pulsador, no solamente se encienda el LED, sino que también se encienda el buzzer por el mismo tiempo por el que yo tengo presionado el LED. Entonces, para eso vamos a revisar el código. Miren que crea ahora tres variables: una variable para LED, una variable para botón y una variable para el timbre. Ya sabemos que el timbre es el buzzer, el LED pues es el LED amarillo, y el pulsador sería el botón. El LED está conectado al pin 13, el pulsador o botón está conectado al pin 7. Miren aquí, ¿sí? Pin 7.
y el timbre o buzzer está conectado al pin 9. Miren acá, pin 9, ¿sí? Igualmente, cuando hice en el circuito del pulsador, creo una variable que se llame variable botón, que me va a almacenar el estado del pin, ¿sí? Acá en Voice Setup configuro esos tres elementos. Configuro al LED como una salida utilizando la sentencia pin mode. Configuro al botón como una entrada porque es el pulsador y el Arduino debe recibir ese estado. Y configuro al timbre o al buzzer como una salida también, para que cuando yo presione el botón o el pulsador, pues se encienda el LED y suene también el timbre. Entonces imaginemos esto como una alarma comunitaria, que sucedió una situación y la persona que tiene cómo encender la alarma comunitaria en casa enciende al presionar el botón la alarma y también enciende una luz exterior, por ejemplo. Entonces ahora nos vamos al bloque de loop, que es donde se va a ejecutar todo mi algoritmo. En este caso, recuerden, utilizo la variable botón para almacenar el estado de botón, utilizando qué sentencia o qué instrucción, digital read. Recordemos que digital read me permite capturar el estado del botón. Cuando yo presione el botón, entonces digital read va a capturar un high o 5 voltios, y cuando yo lo suelte, entonces digital read va a capturar un low o 0 voltios. Luego, para poder hacer que cuando yo presione el botón se encienda el LED y el timbre, entonces utilizo un condicional. Si el estado del botón es igual a alto, es decir, si lo tengo presionado, entonces voy a encender el LED utilizando la sentencia digital write y mandándole una señal de alto o de 5 voltios, pero al mismo tiempo voy a hacer que el timbre suene utilizando la sentencia tone. Voy a asignarle una frecuencia de 700 y me va a sonar durante 10 milisegundos, ¿ya? Si el estado del pin no es alto, es decir, entonces voy a mandarle una señal de bajo al LED para que se apague, y al timbre también lo voy a apagar, ¿sí? Entonces, si el botón está presionado, se enciende el LED y suena el timbre, y si no, entonces se apaga el LED y se apaga el timbre. Vamos a probarlo. Vamos a ver. Voy a iniciar la simulación. Y cuando yo lo presione, debería de sonar. Si yo lo suelto, ahí se apaga. Cuando lo presione, suena, y cuando lo suelte se apaga. Entonces ya se van dando cuenta cómo todo va cogiendo sentido y cómo las cosas pues ya van funcionando. Listo, chicos, esto era lo que quería que aprendieran en la tutoría del día de hoy. Quería que aprendieran mucho más sobre cómo trabajar con variables, sobre cómo configurar entradas y salidas, que es lo más importante que ustedes van a hacer, porque recuerden que eso, ya saber cómo leer entradas y cómo controlar salidas, ya ustedes fácilmente pueden hacer sus proyectos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden, por ejemplo, para el que va a hacer el sensor de presencia, pues lee el sensor de presencia y manda una salida para que se encienda ese bombillo, ¿sí? Que representaría un LED en este caso. Bien, entonces eso era. Cualquier duda, pues ya ustedes saben que me pueden comunicar y yo les haré llegar cada uno de estos recursos. Todos estos circuitos se los haré llegar, ¿sí? Entonces, muy bien. Cualquier duda o pregunta me la pueden hacer, ya sea directamente por los medios de comunicación como Trendy, correo electrónico, o aquellos que tengan mi número pueden hacerlo vía WhatsApp. Saludos y que tengan un excelente día. Nos vemos en nuestra siguiente tutoría. Bendiciones.